Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Eh, Hoy ya estamos en la semana número 4 de la clase de filosofía. Mi nombre es la licenciada Claudia Barre y les doy la bienvenida a nuestra clase. Hoy vamos a explorar un periodo fundamental en la historia del pensamiento, la filosofía medieval. Durante esta etapa, que abarca aproximadamente 1000 años, la filosofía se desarrolló en diálogo constante con la religión, especialmente con el cristianismo. Los pensadores medievales no solo reflexionaron sobre Dios, la fe y la salvación, sino que también intentaron armonizar la razón con la revelación, retomando elementos de la filosofía griega, especialmente de Platón y de Aristóteles. Nos enfocaremos en tres grandes momentos de este periodo. La patrística, donde se defendió la fe cristiana frente al pensamiento pagano, el pensamiento de Agustín de Hipona, una de las mentes más influyentes en la época. La escolástica, una etapa de gran desarrollo intelectual en las universidades medievales, donde brillaron autores como Tomás de Aquino. Nuestro objetivo el día de hoy es comprender cómo estos pensadores respondieron a las grandes preguntas humanas desde su contexto religioso y filosófico y qué legado dejaron para la filosofía occidental. ¿Qué es la filosofía medieval? La filosofía medieval es una etapa del pensamiento filosófico que se desarrolla aproximadamente entre los siglos V y XV, es decir, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el Renacimiento. Esta filosofía se caracteriza por una fuerte influencia del cristianismo, ya que muchos de los pensadores de este periodo eran religiosos, monjes, sacerdotes o teólogos. Uno de los elementos centrales de la filosofía medieval es la búsqueda de una armonía entre la fe y la razón. A diferencia de la filosofía antigua, que se centraba principalmente en la razón y en la naturaleza, los filósofos medievales creían que la fe era una fuente de conocimiento válida, pero también trataban de usar la razón para entender, defender y profundizar en las verdades religiosas. Durante este periodo se desarrollaron importantes corrientes, como le decía, dos periodos, la patrística y la escolástica. En resumen, la filosofía medieval no es solo un puente entre la antigüedad y la modernidad, sino que es una etapa clave en la historia del pensamiento, donde la pregunta central fue, ¿cómo pueden convivir la razón humana con la revelación divina? Hablemos un poquito de la patrística. La patrística es una etapa fundamental dentro de la filosofía medieval que abarca desde el siglo II hasta el siglo IX. Su nombre proviene del término padres de la Iglesia, ya que los principales exponentes de este periodo fueron teólogos y pensadores cristianos que dedicaron su vida al estudio, la enseñanza y la defensa de la fe cristiana. El objetivo central de los filósofos patrísticos era defender la fe frente a críticas externas y a interpretaciones incorrectas dentro de la misma iglesia. Para ello se dedicaron a explicar, organizar y profundizar las enseñanzas cristianas, estableciendo las bases de la doctrina cristiana que conocemos hoy. Ay, disculpen, estoy un poquito agripada. Una de las características más importantes de la patrística es que no rechazó la filosofía antigua, sino que la reinterpretó a la luz de la fe cristiana. En particular, se nota una fuerte influencia del pensamiento platónico, sobre todo en la idea de que el mundo material es inferior al mundo espiritual. También se nota cierta influencia del estoicismo, especialmente en la valoración de la vida, la razón y la vida interior.
Uno de los pensadores más destacados de esta etapa es San Agustín de Hipona, quien unió el pensamiento platónico con la doctrina cristiana y dejó una enorme huella en la filosofía. Y hablemos un poco de San Agustín de Hipona. San Agustín fue un filósofo y teólogo cristiano nacido en Tegaste, en el norte de África. Es en la actual en la actual Argelia. Es una de las figuras más influyentes de la filosofía y la teología medieval, y su pensamiento marcó profundamente la tradición cristiana occidental. Vivió en un periodo de transición entre la antigüedad clásica y la Edad Media. Sus obras combinaron la filosofía clásica, sobre todo Platón y los neoplatónicos, con la doctrina cristiana. Su obra más famosa, Las Confesiones, es una autografía espiritual y filosófica que explora la búsqueda de Dios y la verdad interior. Desarrolló ideas fundamentales sobre el alma, el mal, el tiempo, la fe y la razón. Definió la idea del mal como la ausencia de bien, no como algo con existencia propia. Fue un gran defensor de la fe y la razón no está en conflicto, sino que se complementa. San Agustín de Hipona fue un pilar de la filosofía y la teología medieval. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que dice la diapositiva. El alma busca la verdad interior. Explicar cómo San Agustín sostiene que el conocimiento verdadero viene de dentro, mediante la introspección y la iluminación divina. El mal, ausencia del bien. La idea agustiniana de que el mal no es una sustancia, sino una privación o carencia del bien. Tiempo, dimensión del alma, donde el tiempo no existe realmente fuera del alma, sino que es una medida interna. Fe y razón no se oponen. San Agustín consideraba que la fe guía la razón y que ambas son complementarias para alcanzar la verdad. El método escolástico es una forma de aprender y buscar la verdad que usaban los filósofos y los teólogos en la Edad Media. Es como un debate organizado, donde no solo se dice lo que uno piensa, sino que se escucha y se analizan todas las ideas para llegar a una conclusión inteligente y un bien razonado. ¿Cómo funciona? Hay tres pasos fáciles. Se plantea una pregunta o problema. Por ejemplo, ¿qué es el alma o por qué existe el mal? Se escuchan los argumentos a favor y en contra. Es como cuando en una clase discutimos dos puntos de vista distintos y tratamos de entender bien cada uno. Se llega a una conclusión razonada. Después de pensar y debatir, se presenta una respuesta clara y bien explicada. Santo Tomás, ¿quién es Santo Tomás de Aquino? A ver, hablemos un poquito de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino fue un importante filósofo y teólogo medieval que vivió entre 1225 y 1274. Fue un monje que dedicó su vida a estudiar y enseñar y es conocido por haber unido dos grandes mundos del conocimiento. Disculpen que tengo gripe. La filosofía de Aristóteles y la fe cristiana. Su objetivo principal fue usar la razón, la lógica del pensamiento filosófico, para explicar y entender mejor la fe cristiana. Esto significa que no veía la fe y la razón como cosas opuestas, sino como dos maneras que se complementan para buscar una verdad. Su obra más famosa se llama Suma Teológica, donde escribió sobre muchas preguntas importantes sobre Dios, el hombre y el mundo, tratando de explicar todo de forma clara y ordenada. Fe y razón según Tomás de Aquino. La fe y la razón según Tomás de Aquino
La razón es la capacidad humana para conocer y entender el mundo natural, usando la lógica, la experiencia y la reflexión. Por ejemplo, con la razón podemos descubrir leyes de la naturaleza o entender cómo funciona algo. La fe es la confianza y aceptación de verdades que no se pueden conocer solo con la razón, porque son sobrenaturales, es decir, que vienen de Dios y se revelan a través de la religión. Por ejemplo, la existencia de Dios, la Trinidad o la vida eterna son verdaderas que la fe nos revela. Para Santo Tomás, la razón y la fe no están en conflicto, más bien la fe completa a la razón. La razón puede llevarnos hasta cierto punto, pero la fe nos muestra verdades más allá de lo que podemos descubrir para nosotros mismos. El final de la Edad Media. Aparece el nominalismo, especialmente con Guillermo de Ockham. El nominalismo es una corriente filosófica que dice que los universales, como humanidad o justicia, no existen realmente, solo los individuos concretos. Esto desafía algunas ideas escolásticas sobre la realidad y el conocimiento. Se empieza a separar la razón de la fe. La confianza absoluta en que la razón podía explicar todo dentro de la fe comienza a debilitarse y se abre paso a una forma de pensar más crítica y escéptica. Preparación del pensamiento moderno. En esta crisis y cambios en la filosofía medieval sentaron las bases para el Renacimiento y la filosofía moderna, donde la razón y la ciencia toman un papel más independiente. Hagamos una comparación general. ¿Qué nos deja la filosofía medieval? La filosofía medieval nos muestra cómo pensadores como San Agustín y Santo Tomás buscaron unir la fe religiosa con el uso de la razón, sin verlas como opuestas, sino como complementarias. El sistema de pensamiento estructurado crearon métodos rigurosos como el método escolástico para analizar las ideas con lógica y orden, sentando bases sólidas para el pensamiento filosófico. Raíces del pensamiento moderno. Aunque al final de la Edad Media hubo crisis y cambios, toda esta tradición preparó el camino para el desarrollo del Renacimiento, la ciencia y la filosofía moderna. Queridos estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy, de la semana número 4, lo que es la filosofía medieval. Pues dejaré en la plataforma las tareas, pueden subirla, cualquier consulta, pueden dejarme un mensaje que yo les estaré respondiendo. Buena semana.